Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. ¿Queréis disfrutar de una maravillosa tarta de manzana súper sencilla de preparar? Un postre que solíamos comer en casa los domingos y que me trae muy buenos recuerdos. Mirad qué cremosa queda por dentro y con toda esa manzana por encima. Y ya os podéis imaginar que está riquísima. Así que para los amantes y también para los que no de este dulce, empezamos. Vamos a pelar las manzanas que ya están limpias. Y como veis, guardo las pieles en un cazo para preparar un almíbar. Con un cortador de manzanas le voy a sacar la parte del centro, el corazón, que también usaremos para el almíbar. En total tengo 6 manzanas, 4 las utilizaremos para el relleno y 2 para la decoración. Y las manzanas las cortamos en trozos para que sea más fácil triturarlas. Y hacemos lo mismo con las otras 3 manzanas. Tengo las pieles y corazones de 2 manzanas y les añado canela y un anís estrellado, azúcar. Como siempre os dejaré los ingredientes y cantidades abajo en la descripción y al final del vídeo. Y añadimos agua. Dejamos que hierva unos 10 minutos y tendremos un almíbar excelente para nuestra tarta. Como podéis ver aquí ya se ha evaporado bastante y está más espesito, así que lo reservamos para el final. Por otro lado ya tenemos las 4 manzanas listas en un bol, así que vamos a preparar lo que va a acompañar a las manzanas. Empezamos con los huevos, añadimos azúcar, el mío es de coco, los huevos, harina, canela en polvo, clavo en polvo y leche. Y ahora todo esto lo vamos a triturar bien con una batidora de mano. Nos va a costar un poco al principio por la manzana, que por eso la hemos cortado primero en trozos pequeños, pero no hay que cocerla antes, ya que ahora toda esta masa se va a ir al horno. En el molde donde lo voy a hornear le voy a untar mantequilla. Mi molde es de 23 centímetros de ancho. Y a continuación vertemos la mezcla. Las otras 2 manzanas las cortamos en láminas no muy gruesas, porque serán la decoración para la tarta. Y ya empezamos a decorar la tarta. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal si aún no estáis suscritos. Una vez decorada, la llevamos al horno precalentado a 180 grados durante 1 hora. A mitad de tiempo la vamos a cubrir con papel de aluminio para que no se nos queme la manzana. Y mirad ya cómo sale del horno. No me digáis que no tiene una pinta buenísima. Aquí tenemos el almíbar que hemos preparado antes y vamos a pincelar la tarta aún estando caliente. Si queréis también podríais utilizar mermelada de melocotón, pero para mi gusto me parece más apropiado y original un almíbar hecho con las mismas pieles de la manzana. Una vez esté fría ya la podremos desmoldar, que va a ser muy sencillo gracias a la mantequilla que usamos para el molde. Y ya podremos disfrutar de esta riquísima tarta de manzana con un sabor increíble y una textura muy cremosa. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.